¿Qué tal, queridos amigos? Sean ustedes bienvenidos a otra emisión más de su programa Simichat. Les recordamos que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el Corporativo de Farmacias de Similares. Mi nombre es Luis García y soy psicólogo del Centro Nacional de Diagnóstico para las Enfermedades Emocionales, en donde brindamos orientación y apoyo psicológico las 24 horas del día, todo el año, a través de nuestro querido Simitel 01800-911-6666. La opción es la número 3 y que le da pena porque está el marido, está la señora ahí escuchando, están los hijos dando lata. Pues no se preocupe porque nos pueden mandar un correo o se pueden meter a nuestro chat a través de nuestra página serfelizsysepuede.com.mx y ahí con gusto les vamos a dar la orientación psicológica. Les repito, estamos las 24 horas del día, todo el año, así que como les digo, no hay pretexto para no atenderse. Cada segundo es un momento oportuno para poder cambiar. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que de verdad apenas lo publicamos y empezaron a bombardear comentarios. Y es el tema de los celos, y para ello nos acompaña el maestro Pedro Vargas. Pedro, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Luis. Y Luis Ángel Díaz. Luis Ángel, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Ellos vienen del Breath Therapy Center, que ya me corrigieron, no es de la Ciudad de México, es de México, ¿no? Es más grande que de la Ciudad de México. Y debería de haberse llamado el tema terapia breve y celos, como lo habíamos manejado. Pero bueno, ellos tienen un enfoque de terapia breve y nos van a hablar sobre celos. Hoy no nos acompaña la psicóloga Paulina, pero le mandamos un afectuoso saludo. Pau, nos faltaste hoy para esta entrevista, pero desde aquí te saludamos. Y bueno, antes de comenzar, voy a leerles brevemente la reseña curricular de Pedro y de Luis para que se den cuenta por qué son los invitados del ojo y por qué estamos de manteles largos, para que ellos nos hablen de este tema, que les repito, apenas lo publicamos y empezaron a llevar los comentarios. De hecho, ya tenemos muchas preguntas. Acá hasta en mi WhatsApp me dijeron, oye, pregúntales, ¿no? Y pues ahí les vamos a preguntar. Bien, les leo rápidamente. El maestro Pedro Vargas Ábalos es licenciado en Psicología en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza del UNAM. Tiene especialidad en psicoterapia en programación neurolingüística e hipnosis ericcionánea por el Instituto Interamericano de Ciencias del Comportamiento Humano y Organizacionales y por la UAP. Entrenamiento en terapia breve en el MRI, maestría en Filosofía de la Ciencia en la Universidad Autónoma Metropolitana. Es doctorante en Filosofía de la Ciencia en la Universidad Autónoma Metropolitana y es profesor de la misma Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza. Por su parte, Luis Ángel Díaz Martínez, maestro también, es licenciado en Psicología por la FE Zaragoza UNAM, tiene maestría en Neuropsicología Clínica en la UNAM, máster de alta formación en Terapia Breve Estratégica, es profesor en el área de posgrado y educación continua de la UIC y el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Además, da consultas particulares de rehabilitación neuropsicológica en el Hospital Ángeles del Pedregal, psicoterapeuta, docente y supervisor en el Breath Therapy Center México, que ya también estoy apalabrando, Luis, para que nos venga a hablar de un tema ahí de neuropsicología, que también ha de ser un tema bien interesante, ¿no? Muy interesante. Bueno, pues bienvenidos, Pedro, Luis, muchísimas gracias por estar aquí. Bien, Luis, pues, ¿por dónde empezamos ahora con? Pues yo creo que la pregunta fundamental o básica es definir, ¿no? ¿Qué son los celos? Y que lance la primera piedra quien no lo ha sentido alguna vez, ¿no? Que supongo que hay de grados, ¿no? Niveles, pero ya nos estarán hablando. Pero la pregunta obligada es esa, ¿no? ¿Qué son los celos? Bien, pues normalmente cuando estamos nosotros en el contexto de la relación afectiva, la percepción que hay respecto de que no se cumplen con ciertas expectativas en nuestra finalmente relación o en el contrato que tenemos con relación, suele llevar a este tipo de, y hay que decirlo así, a este tipo de presunción o suposición de lo que está pasando acerca de la relación. No estamos hablando de la certeza necesariamente de lo que está pasando, sino de lo que creemos que puede estar pasando. Y ahí ese es un punto muy interesante porque muchas veces lo que encontramos con los problemas de los celos es básicamente una serie de presuposiciones acerca de lo que creemos que va a ser y que no necesariamente es. De hecho, con mucha frecuencia, cuando preguntamos de manera directa con las personas que nos solicitan ayuda, si tiene alguna evidencia de que eso que está pensando está ocurriendo, con mucha frecuencia la respuesta es no. De hecho, ya busqué, ya la revisé, ya la seguí, ya todo, y no. Pero no puedo evitar tener esta sensación que me hace, en buena medida, seguir, pues, en un momento dado haciendo este tipo de suposiciones, ¿no? Entonces partimos de que es una suposición. Y aún a pesar de que no tengo claro o no tengo evidencias de que algo me estén jugando chueco,
no dejo de sentir esta sensación. Pero luego se vuelve tramposo, ¿no, Pedro Luis? De repente el celoso duda hasta de lo que no ve. Por ejemplo, le revisa el celular, no encuentra nada, porque seguro lo escondiste muy bien, ¿no? Se vuelve tramposo también la cuestión de los celos. Sí, de hecho, como es una presuposición, entre más finalmente uno no encuentra lo que está buscando, genera la idea de que pues hay que buscar aquí, o hay que buscar acá, o hay que buscar allá. A veces el teléfono lo revisan software, hardware, todo. Y no, y aún así, digamos que lo revisan todo, lo dejan unas 2 horas descansar, y otra vez, ¿no? Todo, ¿no? Por si algo se les pasó. Por si algo se les pasó. Y digamos así, los celos, por ahí decimos, son por amor, o más bien es inseguridad. ¿Podrían tener alguna función dentro de la relación o no sirven para nada, digámoslo así? Podríamos partir de que es algo que genera una respuesta en 3 niveles, una respuesta afectiva, una respuesta cognitiva, que sería a partir de las dudas o de las presuposiciones que se pueden generar alrededor de la relación, y una respuesta conductual, que es ya la iniciación de la búsqueda, los cuestionamientos, la forma en cómo me relaciono con la persona o con la situación alrededor de la relación para tratar de confirmar. Partiríamos de que está muy relacionado con la inseguridad o con la sensación de que algo está pasando, con el riesgo de que algo va a afectar a la relación, y en función de eso pudiéramos considerar que tiene una función para salvaguardar la relación en cuanto a puede ser el tomar medidas a tiempo. No podríamos definir de manera genérica el que son buenos o que son malos, partimos de que cada caso es su mejor explicación, pero bueno, un poquito haciendo la lectura de cuando preguntamos generalmente con nuestros consultantes al momento de tratar de confirmar las dudas, las sospechas que tienen sobre la relación, como que cuál es la finalidad principal, si tiene que ver con solo confirmar, con buscar las certezas de lo que están pensando, o como que un poquito más a largo plazo la meta es para prevenir y para cuidar la relación, y lo que generalmente encontramos es que se busca la protección de la relación. Okay, entonces es una manera de prevenir y proteger la relación. Eso quiere decir, porque algunos se escudarán en decir es que yo si siento celos o si celo es porque me interesa a mi pareja y es porque la amo y es porque quiero que esté conmigo. Sí, de hecho podríamos considerar que esa es una de las, digamos, versiones más populares, ¿no? O sea, es la que, digamos, es hegemónica, ¿no? Todos suelen pensar que esa es una buena razón, ¿no? Para tener celos. Sin embargo, hay que decir que no todos los celos, o no todas las experiencias de celos, necesariamente pues son algo que cuide a la relación. A veces al contrario, ¿no? O sea, en lugar de cuidar la relación, pueden provocar precisamente que esa relación sufra mucho en ese proceso, ¿no? De hecho, hay que pensar que desde el punto de vista así como muy particular, para tener celos, algunas personas pueden ser muy hábiles. Es decir, es una habilidad que desarrollan, ¿no? Para poder vivir la experiencia que te da los celos de una manera muy intensa, muy vívida, y eso provoca o lleva a cabo muchos cambios en la persona, tanto lo que serían los cambios desde el punto de vista emocional como desde el punto de vista del comportamiento, ¿no? Porque es cuando comienzan a actuar, ¿no? Pero tiene que ver con esa construcción que logran hacer de una manera muy precisa, ¿no? De verdad sí hay que echarle como pues ganas, ¿no? Para tener buenos celos, ¿no? O sea, es idear bien todo lo que te imaginas, darle un fondo, ponerlo en 3D, movimiento, o sea, porque finalmente es una película la que la gente está imaginando, y en la medida que la vuelve más vivida se vuelven más intensos y provocan entonces los cambios de una manera mucho más clara, ¿no? Luis, ahorita hablabas de que hay 3, llamamos niveles, procesos, a nivel de pensamiento, sensaciones y a nivel cognitivo, ¿no? Se dan de manera escalonada, es decir, primero como que empiezo a pensar, después empiezo a sentir, después empiezo a idear y como ya me ganó, ya reviso, o viene así todo en conjunto, así de golpe. Pues podríamos considerar que principalmente es una reacción primero afectiva, que tiene que ver con la inseguridad, tiene que ver con el miedo,
después se puede elaborar más en una suposición o en una creencia en particular, y podríamos considerar que en un tercer momento viene ya la escalada conductual o la búsqueda de las confirmaciones a partir de lo que se ha supuesto. Pero si hacemos esta lectura, pensaríamos entonces en formas particulares de percibir o formas particulares de relacionarse con no solamente la otra persona, sino en la relación en lo general. Entonces podríamos distinguir en esos tres momentos hacia dónde se está yendo principalmente la dificultad de la persona que está viviendo los celos. Entonces identificar en dónde está el mayor problema ahí, si en el pensamiento, en las acciones o en las emociones. Bueno, sería una distinción un tanto más bien, diríamos, teórica. Al final es la misma persona, es la misma experiencia, y lo que buscamos es cuál es la palanca principal de cambio, cuál es la puerta que podríamos abrir con mayor facilidad para poderle ayudar a la persona en la elaboración de esa experiencia emocional, en esa experiencia afectiva, para generar los cambios que nos están solicitando. Oye, Pedro Luis, ahorita hablamos entonces de que son suposiciones, ¿no? Generalmente no corroboradas, pero también hay situaciones en donde sí se corrobora, ¿no? Ya encontraron el mensaje, o pues si finalmente... sí, efectivamente, ¿qué pasa ahí? No es extraño que haya iniciado el proceso en una situación de la que se hay evidencia, ¿no? Un mensaje de teléfono, un cierto tipo que es como de encuentro que la persona logra verificar. O sea, sí hay algo de inicio que puede sugerir que hay que tener este tipo, pues, finalmente de cuidado, ¿no? Lo interesante es que en realidad muchas veces es como que una de dos. Si eso fue un indicio de algo que estaba pasando y efectivamente está pasando, pues luego ya no son exactamente cero lo que tenemos, ¿no? Si no tenemos un problema en la relación, donde incluso puede ser ya una cuestión de la separación, ¿no? Eso es lo más común. La otra es cuando sí está como ese indicio, pero como que en realidad no es algo que realmente hace que la otra persona piense en como de separarse o dejar la relación, ¿no? O sea, que no es algo realmente que cuente en el proceso. No es cierto, no es decir que no ocurrió, pero no es algo que se va a mantener como para afectar a la relación. Sin embargo, la otra persona que percibió esa señal va a tenerla como referencia para estar todo el tiempo regresando sobre ella, ¿no? Una queja común de la persona que sufre el acoso del celoso es que siempre la misma canción, ¿no? Sí, siempre lo mismo. La misma cantaleta. La misma cantaleta de siempre, ¿no? Y regresarse siempre a la misma situación, ¿no? La que dio muchas veces inicio a lo que sería todo el proceso, ¿no? Entonces, y luego pasan años, ¿no? Y sigue la misma cantaleta. Pues sí, o sea, pueden pasar mucho tiempo y eso no se olvida, ¿no? Pero es lo que da inicio a lo que sería en un momento dado esa interacción, pues, de vigilancia, de acecho del otro, y del otro lado de como, muy curioso, ¿no? Porque entre más justifica que no es cierto, más el otro piensa que hay algo. O sea, como que entre más trata de justificarle, porque le dice, bueno, es que pues, que nada teme, sí, nada teme. Entonces, pues finalmente eso lo que provoca o lo que trae como consecuencia es que si el otro se defiende, entonces pues por algo se está defendiendo, ¿no? Es una trampa constante, ¿no? Te ataco o te quiero investigar, me defiendo, entonces algo ocultas, ahí se mantiene constante esa trampa. Ajá. Y después de eso ya es lo que mantiene todo el proceso. O sea, porque la persona finalmente que se defiende usualmente va a decirte que lo hace porque no es cierto, porque tengo que decir que no es cierto, ¿no? Pero el otro piensa que se defiende porque algo está queriendo que no pueda yo ver, ¿no? Entonces eso perpetúa la interacción más allá de lo que pudo haber sido algo que ocurrió o algo que tuvo algún cierto tipo de evidencia palpable, constatable, pero que ya no es parte del juego, ¿no? O sea, ya no es ni siquiera lo que amenace la relación, sino que son la misma interacción la que está ahora amenazando la relación. Y esto sería igual, por ejemplo, en personas que dicen haber vivido alguna situación traumática, entre comillas, de relaciones pasadas en donde les fueron infiel, pues, etcétera, y entonces llegan a una nueva relación y entonces no hay ningún indicio con la nueva pareja, pero ya sienten celos. Sí, esa es como otra variante, ¿no? Porque es la variante en la que pensamos que como me lastimaron en una ocasión, me cuido para que no me vuelvan a lastimar, ¿no? Que es un poquito la manera en que frasean esa experiencia, ¿no?
Pero ese cuidarme para que no me vuelvan a lastimar se vuelven precisamente en este juego de interacción, que como te decía al principio, ya en esta nueva relación pues no hay ninguna evidencia, ¿no? Ni tiene que ver. Entonces como el fantasma, ¿no? Que está ahí funcionando para que estén con la misma estructura siguiendo ese juego del acusador y el que está defendiéndose. Y por ahí alguien también podría decir, bueno, pero sentir celos, aunque sea poquito, es bueno, ¿no? Porque eso significa que entonces sí quiero a la persona. Y hay personas hasta que dicen, es que tú no me celas, ¿qué no me quieres? ¿No? Sentir celos chiquitos puede ser bonito o también es como un autoengaño, digamos. Pues llamaríamos a los celos como esta experiencia, este juego, esta dinámica que surge alrededor de la inseguridad propiamente, y consideraríamos que bueno, cada persona tiene su propia escala de valores, sus propias creencias, sus propios hábitos, su propia forma de relacionarse con la vida y con los demás, y en función de eso habrá quienes tengan como una premisa o como un referente de cuánto la relación está en buenas condiciones, cuánto hay esa intención de cuidado, como ese sentido de pertenencia, que lo toman como a cuenta de si me celas es porque te intereso, si me celas es porque soy importante para ti. Cosa que para otras personas, para otros tipos de relación, es un indicador de que algo no estás haciendo lo suficientemente bien o algo no hemos acordado lo suficientemente de forma clara como para que podamos establecer un juego o una relación de convivencia funcional. Entonces, pensar en que pueden ser buenos o malos, bueno, consideramos que bueno, cada persona, cada relación puede definirlo, pero en esencia hablaríamos de los celos a partir de la dinámica que surge en la relación. Y ahí, como dices, dependería de la escala de valores de cada quien. Pues bien, amigos, se nos va el tiempo rapidísimo. Mándenos sus preguntas, aprovechen a los expertos, ya volvemos, no se despeguen. Bien, amigos, pues ya estamos de vuelta, seguimos platicando con Pedro Vargas y Luis Ángel Díaz. Nos están hablando de un tema bien interesante que es el tema de los celos y como les decía en el primer bloque, que lance la primera piedra quien no los ha sentido. Y ya nos hablaban un poquito en el primer bloque, Pedro, de que esto es un círculo vicioso, ¿no? Una trampa en el que por más que te defiendas, más eso le confirma al celoso que algo le estás ocultando, porque el que nada debe, nada teme, ¿no? Pero cuando eres transparente, el celoso dice, ves, tenía razón, ¿no? Y por otro lado nos dices que es una serie de sensaciones, emociones, pensamientos y acciones que de repente me imagino que pueden llegar a una escalada donde ya la relación, lejos de protegerla, la arruinan. Pero antes de seguir voy a mandar saludos. Lucy Soto, saludos. Hola Lucy. Gran Papi Lugo, mi maestro Pedro Vargas, además revisó mi tesis de licenciatura y fui sinodal en mi examen profesional. Un saludo y un gusto verle, pues un saludo a Gran Papi, ¿no? Blanquis Pérez, Blanquis, tú siempre eres nuestra fan, saludos. Mar Estrada, saludos, qué bueno que nos estás viendo. Mar, mándanos tus preguntas también. Y fíjense que cuando publiqué el programa me preguntaban que, déjenme lo encuentro, aquí está, una pregunta interesante que me decía, en mi experiencia los hombres son más celosos, y dice, ya adivinen por qué. Porque León cree que todos son de su condición. Mis parejas que han sido celosos creen que les ponía el cuerno, es por eso que ellos lo hacían. Y no he fallado nunca. Finalmente todo se sabe. Pero dice, pero hay un Dios. ¿Qué le podemos decir en esta idea de que los hombres son más celosos? Porque ellos son los que están engañando, pero pues también celan, ¿no? Bueno, es que ahí vamos a una cuestión que tiene que ver con, yo pienso es un cierto estereotipo que tenemos en nuestra cultura respecto de que el hombre tiene esta inclinación a fallar en la relación, a engañar, y la mujer tiene la inclinación contraria a mantenerse en la relación y tener mucha más consistencia pues en lo que sería el mantenimiento de esa unidad. Incluso hay teorías evolutivas que sugieren que es una cuestión que no tiene que ver nada más con los valores o con lo que sea en un momento dado tu
cultura en sí misma, ¿no? Sino que la especie finalmente funciona más o menos con esta lógica, donde al hombre se le da una cierta función dentro de lo que sea la especie que genera esta búsqueda de parejas, mientras que a la mujer, al contrario, se le da la función que tiene que ver con el mantenimiento de cierta unidad que puede ser pues fundamental para lo que sea la subsistencia de la especie y que hace que entonces limite la cantidad de parejas. Pero es curioso, nosotros en la práctica clínica, yo te podría decir que hay una época en la cual los recibos telefónicos no tenían los números a los que llamaba la gente. Y en esa época más o menos todos éramos felices. Pero luego llegó Teléfonos de México con la idea de ponernos en nuestro recibo todo el desglose de las llamadas. Y yo recuerdo esto muy interesante en la práctica clínica, cuando comenzamos a tener, porque era muy frecuente esto, la queja de la señora de que el señor era infiel. Cuando aparecían los recibos telefónicos desglosados, comenzamos a tener el paciente masculino para decirnos, mi mujer es infiel, y aquí está. Un montón de llamadas. Y el montón de llamadas. Ya le hablé, ya vi, ya chequé. Sí. ¿Qué es otro tema? La infidelidad, pues no estamos hablando ahorita de la infidelidad, pero está derivado de este comentario que sugiere como origen en un momento dado de lo que serían los celos. Y creo que sí es como un poquito el estereotipo, ¿no? Pienso que en nuestra cultura el asunto que tiene que ver con esta, no pensemos pues en la cuestión de la infidelidad, pero sí en esta parte de los celos como algo que se da en las dos, vamos a decirlo así, posturas, tanto del hombre como de la mujer en la relación. Sí vamos a aceptar que hay diferentes, muchas veces, posturas o juegos de valores, muchos de ellos culturales, respecto de cuál es el papel del hombre, el papel de la mujer, pero también hay que reconocer que hemos tenido un desarrollo como sociedad y en general la civilización occidental, hay que decir que el occidental, que no es lo mismo en otros ámbitos del mundo, donde se ha tendido a tener este juego de equidad, este juego de finalmente reconocimiento de las diferencias, y donde, bueno, esta experiencia de los celos es universal y tiene que ver, vamos a decirlo así, para todos, como más o menos en las mismas condiciones, con las mismas, vamos a decirlo así, estrategias, ¿no? Yo creo que lo que se repite más es este juego que ahorita estábamos comentando, donde el que acusa confirma sus sospechas a través de la defensa del otro. Ese juego es el que perpetúa ese problema que serían en un momento dado para nosotros en la terapia los celos, ¿no? No todas las personas que tienen celos o que viven una situación de celos tienen que ir a la terapia o tienen que llegar a la terapia, ¿no? Habría que decir que sí, efectivamente, decía hace un rato, pues habría un cierto nivel más o menos estándar o como necesario a veces en la relación, así demuestro que me importas o así siento que yo te importo. Pero cuando ya sale de ese juego o que ya se va más allá de ese nivel, tal vez cuando nos piden la ayuda, ¿no? Cuando llegan a solicitar atención. Y eso nos lleva a otra pregunta importante, Luis Pedro. ¿Cómo saber o cómo identificar si entonces mis celos son problemáticos? Porque también es común en la consulta clínica, llega la pareja acusando al otro de que es celoso, pero el que lo acusan de ser celoso dice, no, yo no lo soy. Sí. ¿Cómo identificar que esos celos, como dices, a lo mejor hasta cierto punto, de acuerdo a cada pareja, pueden ser funcionales, de acuerdo a esa escala de valores que nos hablabas, Luis? ¿Cómo saber que ya de plano ya rebasaron ese límite y si están afectando a mi relación? Un primer criterio pudiera ser cuánto la dinámica de la relación gira en torno a los celos. Cuando estamos pensando en que la relación particularmente tiene que ver con este juego del acusado y del acusador, en donde mucho de la interacción o mucho de la convivencia está basada en confirmar, en buscar, en evaluar cuál es el comportamiento, cuál es la respuesta que tenemos de la pareja, pensaríamos que entonces pudiera ya comenzar un indicio de cuánto se vuelve problemática o cuánto se vuelve disfuncional la relación. Curiosamente, cuando planteas este punto de cómo llegan a la terapia, lo que frecuentemente ocurre es que el que se asume como el afectado por los celos de la pareja es quien presiona o quien ejerce este punto de tienes que ir a terapia. Y generalmente es en este juego de más que llegar a terapia de pareja es tú tienes que ir, porque de pronto la amenaza implícita es si no cambias o si no dejas de ser celoso o celosa, se acaba la relación. Y entonces generalmente conocemos este tipo de visitantes o usuarios como personas que acuden a la terapia por coacción, pero generalmente es la persona que se asume como afectada por los celos del otro quien establece ese punto de presión para que se genere una búsqueda de cambio.
Y es como generalmente llegan a la terapia. Entonces, un parámetro es qué tanto tiempo estoy invirtiendo en hablar de los celos o en celar a la persona, y ya se está contaminando mucho la relación. Si estoy invirtiendo demasiado tiempo en eso, entonces es momento como de ya acudir a terapia. El otro tendría que ver propiamente con el estado de bienestar o de malestar que presenta la propia persona, porque sí llega a pasar, sí llega a ocurrir que tenemos algunos usuarios que buscan la ayuda de manera individual porque comienzan a dudar o comienzan a hacer este cuestionamiento de, bueno, ¿cuánto realmente es que yo estoy mal porque yo tengo algunas sospechas o tengo algunos indicios? ¿Cuánto en algún punto no? Quien está mal es la otra persona, y de pronto esta experiencia de comenzar a dudar de las propias percepciones, de las propias sensaciones, en cuanto a comenzar a evaluar si tengo la razón, no tengo la razón, lleva a que este tipo de personas de pronto en la consulta lo que nos dicen es mi problema es de inseguridad, mi problema es y lo dicen tal cual, de celotipia. Y entonces, porque pasó esto en la relación, porque mi pareja dice esto, porque yo considero esto, y básicamente mi pregunta en la consulta es, dígame si tengo o no la razón. Y de pronto en esta búsqueda de ayuda para evaluar cuánto estoy bien o cuánto estoy mal por lo que siento, por lo que pienso y por cómo no es congruente o no empata con la experiencia que tiene mi pareja, de pronto el indicador como que más frecuente para que la persona busque ayuda es cuánto malestar está sintiendo. Se lleva a sufrir mucho también, ¿no? El sentir celos. No solamente el celado, sino estas sensaciones llegan a ser muy desagradables también. Cuando la duda va más allá incluso de la pareja, o sea, ya no es tanto que dude yo de su comportamiento, sino es ya dudo yo de mis propias percepciones, de cuánto estoy bien o cuánto estoy mal, por lo que yo digo que está pasando y por lo que mi pareja me niega y me dice que no está pasando. Entonces ahí valdría la pena preguntar, entonces, ¿se diluye esta idea de hay celos justificados e injustificados? Al final la dinámica pareciera la misma, ¿no? La forma en cómo se mantiene diríamos que es la misma. La forma en cómo surge es un poquito el antecedente que nos daba el maestro Pedro, que puede ser diferente. Nosotros no buscamos tanto la causalidad lineal o cuál fue el punto de partida, sí lo tenemos en cuenta porque es parte como de reconocer la experiencia, de conocer cómo la persona, cómo quienes nos consultan están evaluando su experiencia, pero sabemos que de forma consistente cómo funcionan en el mantenimiento los celos tienen que ver con este juego del acusado y el acusador. Por lo tanto, más bien estaríamos hablando de momentos diferentes. Pudiera ser que en un inicio los celos hayan sido justificados porque hay una duda legítima, porque hay un antecedente confirmado, pero sabemos que en la evolución, haya o no haya una justificación, el mantenimiento va a requerir una interacción de las dos partes. Alguien que tiene una duda, que busca corroborar esa duda, generalmente es a través del cuestionamiento, generalmente es a través de la confrontación. Cuanto más se defiende a la otra persona que está siendo señalada como sospechosa, más me confirma a mí que algo está ocultando, algo está pasando, y entonces es como se mantiene este juego que denominaríamos de celos. Pedro Luis, ¿en algún momento los celos podrían llegarse a considerar violencia? Pensaríamos que los celos no. Lo que ocurre alrededor de los celos o las acciones que se toman en este tipo de dinámicas, pues sí. Y de hecho estamos en un marco legal, o bueno, como profesionales de la salud, más allá del ámbito de la psicoterapia, ciertamente a nivel de diferentes instituciones, pues está bien pautado, está bien reconocido como de pronto cuáles serían los indicadores de abuso, de violencia propiamente. Un poquito la distinción que se hace en el contexto legal es que la diferencia entre la agresión y la violencia es que la agresión implica todo acto que va contra el bienestar de otra persona, sea a partir de palabras, de acciones, de omisiones, a diferencia de la violencia, que es esa misma acción, pero con la intención o con la hazaña de hacer sentir mal, de humillar al otro. Entonces, en ese contexto, partiendo de esa distinción, pensaríamos que sí, que el escenario, la dinámica de los celos es algo que muy frecuentemente se relaciona con conductas de violencia, o al menos desde una lectura legal, y en ese sentido no diríamos que siempre va a llevar una correspondencia o siempre va a ser como algo equiparable, pero están muy cercanamente relacionados. Están de la manita, la línea puede ser delgadita en algunos casos, pero no necesariamente. No necesariamente. Los celos no son violencia, la violencia son las acciones que surgen a partir de, ¿no? Para que nos quede por ahí claro a nuestros siminautas. ¿Les parece bien si leemos una pregunta que nos acaba de llegar? Nos pregunta Horacio: mi pareja es muy celosa, ya no sé qué hacer para hacerle entender que no tengo a nadie más. Que es ya lo que nos platicaba, ¿no? Un poquito. Pero
justo ahí, bueno, ya entendimos que esa es como esta dinámica del perseguido y el persecutor, ¿no? Yo ya sé que entre más me defiendo, más le confirmo las sospechas a mi pareja. Pero si no le digo nada, ¿ves? Ya no te importo, ya no me dices nada, ¿no? Entonces, ¿cómo salir un poquito de esa trampa? Ya hablando un poquito de qué hacer un poquito acerca de esta situación de celos para quienes lo están viviendo. La verdad es que casi siempre en ese tipo de situaciones preferimos tener las dos versiones, ¿no? O sea, nos gusta como que invitar, por ejemplo, si fuera el caso de, ¿cómo se llama? Horacio. De Horacio, invitar a que su pareja también pueda dar su punto de vista, ¿no? En una situación en la cual si viniera él a consultarnos qué hacer, pues la verdad no es suficiente con tener la versión de él, ¿no? Como decíamos, es un juego que va de ida y de venida. A lo mejor sí nos podría confirmar que lo que trata de hacer es explicarle que no, ¿no? Ahí está defendiéndose. Pero yo necesito ver desde la perspectiva de la persona que está haciendo en un momento dado indicación o está haciendo el señalamiento, qué es lo que ella tiene presente, ¿no? Sobre qué está haciendo ese tipo de afirmación, para ver cómo encaja. Porque en función de ver cómo encajan, o sea, porque es como un juego muy interesante donde no es tan consciente de parte de ellos que estén en ese juego, pero que es muy consistente. O sea, seguramente es muy consistente el cómo se dispara, el cómo se mantiene y el cómo en algún momento se tiene que detener. Es una pausa, porque no se acaba, es una pausa que se queda así como durante un tiempo y otra vez vuelve a hacerse la secuencia, ¿no? Entonces hay que reconocer eso y poder tener información de ambos, o sea, ese como el primer paso. Entonces lo que le diríamos a Horacio es mejor acércate al Breath Therapy Center, ahí están apareciendo justamente los teléfonos para que te pongas en contacto con ellos, o háblanos también al Centro Nacional de Diagnóstico para poder dar una atención. Si mi nota se nos está yendo el tiempo rapidísimo, no se despeguen, ya volvemos. Bien amigos, pues ya estamos de regreso, seguimos conversando con Pedro Vargas y Luis Ángel Díaz. Nos están hablando de un tema bien interesante que es el tema de los celos y nos siguen llegando sus preguntas y síganos mandando, por favor, aprovechen a los expertos, no se queden con la duda, sabemos que están viviendo algo así o que lo han sentido, así que no les dé pena, manden sus preguntas y aquí se las van a resolver, porque les digo, Luis, Pedro nos están bombardeando desde antes con las preguntas. Y bueno, aquí me están mandando otra, pero ahorita nos pregunta una compañera que dijo no decir su nombre. O sea, ¿es posible sentir celos de un amante? Y si es posible sentir celos en el poliamor, nos preguntaba. ¿Será? Bueno, a ver si estamos hablando de lo mismo, ¿no? Pero porque esta idea del poliamor tiene que ver con un estilo de vida, ¿no? Una forma en la cual tú concedes que puedes tener más de una relación al mismo tiempo y que todas ellas se involucren en un aspecto afectivo. O sea, pues si lo quieres y también quieres y también quieres si lo quieres, pues, ¿no? Entonces, en ese contexto, efectivamente hay un juego en el cual el punto de entrada de estas relaciones es la honestidad. Es decir, los que participan en una relación de poliamor parten del principio de honestidad. Es decir, no voy a ocultarte que también está y que también está pero a los otros dos también no te voy a ocultar que está y está ¿no? Y es muy interesante porque el punto de referencia inicial de todo esto es un proceso de honestidad con uno mismo, o sea, con la persona misma, ¿no? Y eso es complicado, o sea, creo que es algo que no está tan presente en nuestra cultura como un estándar. Lo vemos, o sea, existe esta forma de relación,
Y incluso comenzamos a tener cierto tipo de ya trabajo un poquito más serio de cómo estructurar este tipo de experiencias. Pero, bueno, me refiero a entender desde el punto de vista del psicólogo cómo funcionan estas relaciones, porque ahí están, sí ocurren, son parte de las relaciones, pero que parten de estos principios de honestidad y de, en un momento dado, pues muy fuertemente honestidad con uno mismo, ¿no? Ese es el primer punto, y luego hacia los demás. Pero finalmente en todos los casos pues hay un acuerdo con cada uno de estos elementos de la relación, y precisamente en cualquiera de estos puntos puede ocurrir lo mismo que ocurre en la relación de uno a uno, ¿no? A lo mejor en la relación más clásica, solo de uno a uno, pero es la misma lógica, o sea, la lógica en la cual puedes comenzar a pensar que si el principio es de honestidad, que se supone que todas las relaciones son así, pero bueno, que el principio de honestidad no se está respetando, y pues comienza a pensar que algo no está bien ahí, ¿no? La única diferencia que yo veo es que acá en este juego del poliamor como que tienes que volver explícitas muchas cosas que en las relaciones que son de uno a uno son implícitas. O sea, asumes, ¿no? Que el asunto de establecer la relación implica esta honestidad y juego, pues, en un momento dado de entrega de quién soy yo, y entonces tú entregas quién eres tú, y bueno, en ese juego se hace la intimidad. Pero en del poliamor, pues como que se tiene que volver explícito el hecho de que eso es lo que es el juego. O sea, ser explícito en lo que es tu honestidad, y ser explícito en que dentro de ese juego de honestidad cabe la posibilidad de tener otra relación, y que yo estoy de acuerdo con eso, y tú que estás conmigo estás de acuerdo con eso. Entonces eso es un digamos que acuerdo que va un poquito más allá de ese estándar que tenemos, pero que la base está en la misma lógica, ¿no? Es una lógica de honestidad que cuando se ve en un momento dado fracturada, en un momento se ve como que no está ocurriendo lo que estamos esperando que ocurra, pues es donde aparece precisamente esta duda, y es donde aparece ya este juego del acusado y el acusador, ¿no? Y esta también, no sé si les ha pasado en la práctica clínica, esto de sentir celos de la esposa del amante también, ¿no? Sí, al final es parte de la experiencia, parte de... Somos personas, y decimos que somos personas racionales, afectivas, y que tenemos una respuesta, que nos adaptamos a un entorno. Entonces nosotros pensamos en términos de relación, en términos de interacción, más que buscar de manera intrapsíquica o de manera individual qué es lo que no funciona en las creencias, qué es lo que no funciona en la respuesta emocional, qué es lo que no funciona en la conducta de una persona en particular. Nos gusta poner en contexto, nos gusta evaluar cuánto de lo que hace la persona tiene qué respuesta del otro lado, después cómo retroalimenta otra respuesta, y un poquito evaluando este tipo de secuencias, este tipo de intercambios, pues lo podemos encontrar desde las relaciones poliamorosas, las relaciones de amantes, las relaciones propiamente de pareja, incluso en estas relaciones que se denominan de amigos con derechos. Vamos, no sería en un sentido exclusivo de una relación tradicional de uno a uno. Nos dice Guadalupe Galina, los celos son muy malos y muy desgastantes. Bueno, pues ya nos decían que sí, no pueden llegar a ser muy cansados para quien lo sufre como para quien lo acusa, ¿no? También nos dice Candelaria Navarro, yo creo que cuando hay confianza en la persona no tiene por qué haber celos. Yo creo que los celos se dan cuando la persona no tiene la suficiente confianza. ¿Será así lo que nos dice Candelaria Navarro? Que cuando hay confianza, pues la realidad es que no debe de haber celos. Pues hablar de confianza y de desconfianza, incluso de inseguridad, es reducir demasiado la dinámica de los celos. Pudiera ser que esa sea parte como dentro de los intercambios afectivos que hay en la relación, pudiera ser sí un elemento importante para que surja un tipo u otro tipo de relación, pero recordemos que estamos hablando de una dinámica relacional, y vale la pena reiterar que este intercambio siempre es sostenido por las dos partes. Para la lectura de quien siente celos, generalmente hay una postura de el otro ocasiona que yo me sienta así, porque el otro oculta, porque el otro no dice, porque el otro no comparte, porque el otro hace esto. Para la otra persona, de pronto la lectura es estoy en un callejón sin salida, porque si yo le doy explicaciones, porque si yo le doy las contraseñas, porque si yo le explico todo esto, pareciera ser que eso no es suficiente, que por un momento la situación se calma, pero eventualmente me va a pedir lo mismo. Y cuando no le digo, o cuando no cedo a esta demanda de hacerme más
tangible, más honesto, más abierto con lo que hago y con lo que pienso, de pronto la reacción es exactamente la misma. Entonces vamos a hablar de la dinámica de celos a partir del intercambio que hay relacional de las dos partes. Que haya confianza o que haya desconfianza, pensamos que va a ser un elemento importante que puede no reducir toda la dinámica, pero que puede propiciar que sea un tipo u otro de relación, pero no sería reducible solamente a la experiencia afectiva. ¿Qué es lo que generalmente se piensa, no? Es por la confianza, por la inseguridad, hasta en las canciones sale, ¿no? Uh-huh. Entonces nos quedamos con ese imaginario. Y hablando entonces de esta dinámica relacional, Pedro Luis, no sé si les ha llegado a ocurrir, bueno, no ustedes, en su práctica clínica me refiero, que de repente quien es celado en la misma interacción de vivir los celos también se vuelve celoso, ¿no? O sea, de repente tú no eras celoso, pero tu pareja es súper celoso y ya de repente no te diste cuenta cuando ya también te volviste bien celoso. ¿Llega a suceder? Pues es que, fíjate, cuando vemos nosotros esto en términos de la interacción, ahorita dijimos que uno es el que está acusando y el otro que está defendiéndose. Esa posición se puede cambiar. O sea, el que está defendiéndose se vuelve el que acusa y el otro se vuelve el que se defiende, ¿no? O sea, este juego de alguna manera ponerse en esos dos papeles, una vez que ya está establecido el juego, nada más intercambia. Como ahorita el comentario, ¿no?, que nos hacían es que cuando me celan es porque ya me están engañando. Nunca me ha fallado, entonces puedo empezar a celar y ya nada más se voltearon, ¿no? Ajá. Okay, bien interesante el tema, se nos está yendo el tiempo rapidísimo, amigos. No se despeguen, ya volvemos. Bien, amigos, ya estamos de regreso, es nuestro último bloque, siempre se nos va el tiempo rapidísimo, necesitaríamos como 10 programas para hablar de esto. Te agradezco, Pedro, te agradezco, Luis, por aceptar la invitación y por hablar de este tema tan escabroso. Y mira, tenemos un montón de conectados y un montón de comentarios. Nos manda Jesús Cruz Huerta, dice que los jefes, ¿no? Saludos a los jefes. Y bueno, pues este bloque es un poquito más rapidito. Nada más así en términos generales, porque sé que por las veces que han venido Pedro, Luis, nos hablan de que cada caso es su mejor explicación y pues, tendrían que acudir a terapia. Y nuevamente ahí están apareciendo los teléfonos de contacto del Breath Therapy Center para que se pongan en comunicación con ellos, o también a nosotros en nuestro Simitel, les repito, 01800-911-6666, pero así como para que la gente, los siminautas que nos están viendo, puedan empezar a hacer algo, o puedan modificar un poquito, o se den cuenta de algo. ¿Qué puede hacer la persona que cela y qué puede hacer quien es celado, como para ir medio tranquilizando la cosa ahí en casa o con su pareja, sin que esto signifique que dejen de buscar la ayuda profesional? Bueno, de entrada partiríamos que al momento de hablar de una relación, de un intercambio que es de las dos partes, sería útil abandonar la postura tradicional que es evaluar en términos de víctima y victimario, porque usualmente dependiendo del ángulo que escuchemos o del ángulo que prefiramos atender, vamos a asumir que una es la parte afectada y la otra es la parte agresora. Creemos que esa es una lectura que no es funcional, o que al menos en términos prácticos no nos permite hacer una diferencia. Entonces, asumir que si esta es una experiencia o es una situación que está ocurriendo en la relación, de entrada partir de que es un intercambio que corresponde a algo de las dos partes, los dos están contribuyendo a esa dinámica, creo que sería un primer punto de partida. El otro punto de partida podría ser buscar ayuda. Algo que caracteriza la terapia breve, o es donde nosotros particularmente podemos entrar, es que nos interesa trabajar de manera bastante concreta. A diferencia de otros enfoques terapéuticos, nosotros definimos un plazo estándar de consultas que usualmente no es de más de 10 sesiones, donde hacemos una evaluación muy detallada, muy desmenuzada sobre qué es lo que está pasando en la relación, qué es lo que está viviendo, qué es lo que está pensando la persona, particularmente cómo se está sintiendo. A partir de eso, el compromiso
compromiso terapéutico es que en un máximo de 10 sesiones se resuelve la situación y cada consulta se llevan indicaciones concretas. No es solamente la parte de irse a desahogar, no es solamente la parte de plantearnos lo que está mal, sino nuestro compromiso de acompañamiento es dar los puntos que pudiéramos considerar como las palancas de cambio para ser cómplices de la resolución de la situación. Es decir, con nosotros se llevan la resolución de la situación. No es solo un punto de vista, no es solamente un consejo, no es solamente una observación. Pensamos que una búsqueda activa de ayuda sería importante. Entonces, la manera en que ustedes, en este modelo de terapia breve, en el Breve Therapy Center, es cómo podrían ayudarlo. ¿Cómo los podemos contactar? ¿Cómo los podemos encontrar? Ya sé que están apareciendo ahí, pero pues si nos recuerdan o nos los dicen, sería bastante bueno. Bueno, pues estamos aquí en la colonia Héroes de Churubusco, es la calle Sur 107, el número 402, que se no aparece ahí, pero 402. Y nuestro teléfono es el 5161-8118. Tenemos ahora sí que la recepción de las llamadas durante todo el día, de lunes a domingo. De hecho, los domingos también estamos al tanto ahí del teléfono. Nuestro horario a partir de las 9 de la mañana y hasta las 7, seguro, hasta las 7 de la noche. Pero no andamos diciendo que a las 8. ¿También por redes te pueden contactar? Tenemos nuestro Facebook, el Breve Therapy Center México, que también a través de lo que sería el Messenger aquí del Facebook, tenemos atención pues para las preguntas, solicitudes de lo que serían todas las citas y que también procuramos contestar en el momento, ¿no? Qué bueno que te pregunté, Pedro, porque ciertamente ahí aparece la dirección Sur 107, pero esa es la calle. La calle, esa es la calle. La calle, el número es 402. 402, pues a lo mejor ahí me confundí, la calle pensé que era Sur y el número 107, pero es el 402, sí, ¿no? Sí. ¿Está cerca un metro? Sí, el metro Mexicalcingo, tal vez el más cercano, aunque también el metro Escuadrón 201 también están como que más o menos cerca. Que es una ventaja, ¿no? Para quien viaja en transporte, el metro les queda bastante cerca. ¿Y es caro o hay algún tipo de programa? Pues nosotros tenemos dos opciones. La opción que sería la consulta, digamos, estándar, que es en la que, digamos, tenemos las condiciones normales de privacidad y de totalmente secrecía de lo que estamos platicando, pero también ofrecemos lo que sería la versión del trabajo comunitario, le llamamos nosotros. Hay que decir que el Breve Therapy Center, en esta tradición que hay de investigación sobre lo que sería el trabajo psicoterapéutico, generamos un acuerdo donde tenemos todo un, finalmente, cuidado desde el punto de vista bioético de cuáles son las condiciones en las cuales le pedimos a las personas que nos permitan grabar las sesiones. Y que en función de que podamos grabar las sesiones, es como un dando y dando, el costo que les ofrecemos de la sesión disminuye bastante. Entonces, pues nos ponemos de acuerdo respecto de lo que sería cada caso, porque además podemos tener una consideración respecto de lo que sería el costo en función también de sus posibilidades, pero bajo la condición de que así como nosotros podemos hacer esa consideración respecto de lo que sería el honorario, nos permitan hacer la grabación de las sesiones. Y que son grabaciones que se cuidan, hay toda una serie de contratos para poder hacer uso de estas cintas en términos de investigación y de formación profesional, y que nos permite mejorar nuestra forma de trabajo, afinarla, y no solamente para lo que sería, vamos a decirlo así, la atención que le estamos dando a la persona, que eso inmediatamente es un beneficio para ella, pero en general para la forma de trabajo que tenemos, que es la terapia breve, se va haciendo cada vez más fina toda esta interacción. Okay. Bueno, mandamos rápidamente saludos a Don Agigles, saludos amigos, saludos mi hermano, seguir entrenando, no te rindas, vas muy bien. Y a manera de conclusión nos quedan 3 minutitos. Luis, rapidísimo, ¿qué nos podrías decir? Bueno, nosotros partimos de la idea de contextualizar siempre, y es importante tenerlo presente porque nosotros no asumimos una postura normativa, no asumimos un juicio de valor respecto a si algo está bien o algo está mal. Nuestra lectura es más bien pragmática, si una situación funciona o no funciona para el objetivo particular y para el momento de vida particular de cada persona, es algo que nosotros podemos considerar frecuentemente en nuestras consultas. Solamente porque, bueno, tenemos un comentario por ahí que sobresale muchísimo de Karin Schlanger, que es nuestra directora internacional, nuestra filial original en Estados Unidos, que, bueno, nos manda saludos y nos hace el énfasis de que los casos grabados que ahorita estábamos compartiendo son solo para la formación de otros profesionales, es decir, es en un contexto bastante cuidado. Ok, Pedro, algo que para concluir de manera rápida. Pues realmente te agradecemos mucho la invitación, pues, para poder compartirles lo que sería nuestra postura respecto a ese tipo de temas. Y
creo que somos muy conscientes que ahorita lo que hicimos fue algo muy general, que buscamos darles una idea global de lo que sería esa experiencia, pero que buscamos sobre todo que la persona pueda percibir que hay donde le podamos hacer finalmente una mejor valoración, que podamos hacer una mejor plan, porque es un plan para cada quien, no hay recetas globales, es una forma de trabajo particular para cada persona, y que para cada persona debemos entonces tener ese cuidado. No, pues agradecerte a ti, Pedro, por haber venido. Gracias, Luis, también por aceptar la invitación. Y gracias a ustedes, queridos siminautas. Como siempre se los he dicho y siempre se los voy a repetir, si hay algo que no regreses el tiempo, yo les agradezco el tiempo que estuvieron con nosotros. Recuerden que el siguiente martes también es martes de Simichat, y también no se olviden de que ser feliz sí se puede. Nos vemos, amigos.